Ocurrió hace 66 millones de años. Un gigantesco asteroide chocó contra la Tierra y trajo consigo caos y devastación. Las consecuencias trágicas de la espantosa colisión llevaron a la extinción de los dinosaurios. Sí, estoy hablando del asteroide Chicxulub, que dejó un cráter enorme en México y cambió la vida en la Tierra para siempre. Y ahora resulta que no fue la única roca cósmica que golpeó nuestro planeta en ese tiempo. Los científicos acaban de confirmar que hubo otro asteroide. Esta segunda roca espacial no era tan grande como Chicxulub, pero aún así fue significativa. Se estrelló en el océano frente a la costa de África Occidental y dejó detrás el cráter Nadir. Y déjame decirte, no fue una pequeña salpicadura. El impacto fue tan poderoso que desencadenó un tsunami completo. Tenía más de 800 metros de altura, casi tan alto como el Burj Khalifa, la estructura más alta construida por el ser humano en el mundo. Pero, ¿cómo llegamos a la conclusión de que hubo un segundo impacto? Un investigador, Christine Nicholson, de la Universidad Heriot-Watt, identificó el cráter Nadir en 2022. El Dr. Nicholson estaba analizando unas exploraciones de alta tecnología del fondo oceánico cuando advirtió una enorme depresión de 9 kilómetros de ancho bajo 300 metros de agua. Pensó que podría ser un cráter formado por el impacto de un asteroide, pero en aquel momento, la evidencia que tenía no era concluyente. Y ahora, los científicos han confirmado que es una realidad. Un segundo asteroide impactó la Tierra durante la época de la extinción de los dinosaurios. Bien, veamos cómo descubrieron todo esto. Para empezar, había unas imágenes sísmicas en 3D de superalta resolución que permitieron a los investigadores remover capas del fondo oceánico y obtener una visión clarísima del cráter. Fue como pasar de un viejo ultrasonido borroso a los escaneos en 3D donde puedes ver cada pequeño detalle. Los hallazgos confirmaron que el cráter fue dejado por un asteroide entre 450 y 500 metros de ancho. Y no solo creó un agujero en el suelo. El impacto fue tan intenso que produjo un pico central, formó crestas ascendentes alrededor del cráter e incluso dejó una zona de daño que se extendía por miles de kilómetros. Utilizando esas imágenes súper detalladas, los científicos han logrado reconstruir lo que sucedió justo después de que el asteroide impactara la superficie de nuestro planeta. Primero, chocó contra el océano y formó un cráter inicial en forma de cuenco. A medida que las ondas de choque se expandieron, el lecho marino se sacudió tan violentamente que provocó deslizamientos de tierra. Y los sedimentos blandos que rodeaban el cráter colapsaron hacia adentro y crearon así un notable borde. Como ya sabes, el impacto también desencadenó un tsunami, y fue tan poderoso que sus olas no solo se dirigieron hacia afuera, sino que en realidad se devolvieron hacia el cráter y dejaron enormes cicatrices en el fondo del océano. Y no fue nada más que una gran ola. No, fue toda una serie de olas, una cadena de tsunamis que arrasaba con todo a su paso. Este segundo impacto de asteroide es un gran acontecimiento para los científicos. Es una oportunidad rara de estudiar un cráter de impacto marino con un detalle tan increíble. Solo hay unos 20 cráteres marinos confirmados en el mundo, y ninguno de ellos ha sido captado con este nivel de precisión antes. Además, estos datos permiten a los científicos probar nuevas ideas sobre cómo se forman los cráteres en el agua. A diferencia de los cráteres en tierra, los cráteres marinos están ocultos bajo capas de sedimentos, lo que hace que sean difíciles de estudiar. Pero con esta nueva imagen 3D, podemos observar el cráter en todas sus capas, como cortar un pastel para ver qué hay dentro. El Dr. Nicholson y su equipo sueñan con perforar el cráter y recuperar muestras desde lo profundo del suelo oceánico. Esto les permitiría medir la presión del impacto y averiguar qué sucedió en los minutos, horas y días posteriores a la colisión. Por supuesto, el asteroide Chicxulub sigue siendo la estrella del espectáculo cuando se trata de la extinción de los dinosaurios. Este viajero espacial era gigantesco, con un tamaño de entre 10 y 14 kilómetros de ancho. Golpeó la Tierra en un ángulo devastador y lanzó roca vaporizada y gas a la atmósfera. Provocó un invierno de impacto que duró 15 años, porque todo eso bloqueó el sol y sumió a la Tierra en la oscuridad.
Probablemente, lo más fascinante es que algunos expertos piensan que el asteroide Nadir podría haber sido un fragmento que se desprendió de Chicxulub antes de impactar en la Tierra. Aún es solo una teoría, pero de ser cierta, podría significar que la Tierra recibió un doble impacto desde el espacio. Bien, viajemos en el tiempo al año 1908 en Siberia. Mira a tu alrededor. No ves más que árboles y ríos. Y de repente, un objeto enorme de unos 45 a 90 metros de diámetro atraviesa la atmósfera terrestre. ¿Es un cometa? ¿Un asteroide? Los científicos no están seguros. Lo que sí saben con certeza es que este intruso explotó en el cielo sobre Tunguska y provocó una de las explosiones más potentes registradas en la historia. Destruyó por completo el bosque debajo y derribó 80 millones de árboles en un área de alrededor de 2.200 kilómetros cuadrados, más que ciudades como Los Ángeles o Nueva York. Los árboles fueron aplastados y sus troncos quedaron desprovistos de ramas. También quedaron dispuestos en un extraño patrón radial alrededor del epicentro. ¿Pero qué habría pasado si esta explosión hubiera ocurrido sobre una ciudad? Cada edificio habría sido destruido y se habrían perdido incontables vidas. Por suerte, este desastre ocurrió en una parte súper remota de Siberia. Sin embargo, lo más inquietante es que cuando los científicos finalmente llegaron a la zona años después, no encontraron ningún cráter de impacto. No es de extrañar que esto haya provocado aún más misterio. La explicación más lógica es que cuando el objeto apareció en el cielo, probablemente a unos 5 a 10 kilómetros sobre el suelo, explotó antes de poder impactar. Y aún así, no impidió que la explosión arrasara con todo un bosque. Avancemos rápidamente hasta 2013 y veamos otro suceso asombroso, esta vez sobre una zona mucho más poblada, la ciudad de Chelyabinsk. Era una mañana habitual de febrero cuando un asteroide de aproximadamente 18 metros de diámetro entró en la atmósfera terrestre, iluminando el cielo. Se movía a una velocidad impresionante de alrededor de 70.000 kilómetros por hora. Estalló en el aire, a unos 30 kilómetros sobre la ciudad. Fue una vista horrenda, pero el asteroide se desintegró lo suficientemente alto en la atmósfera sin tocar el suelo. Si hubiera impactado, la ciudad habría estado en grandes problemas. Porque aunque no hubo un impacto directo, la explosión aún creó una onda de choque que atravesó la atmósfera y golpeó el suelo con suficiente fuerza como para romper ventanas por todos lados. La explosión dañó alrededor de 7.200 edificios, pero, afortunadamente, no hubo muertes directas. Aún así, fue un gran llamado de atención. Esto no fue solo un acontecimiento lejano como el de Tunguska. Este asteroide explotó sobre una región moderna y poblada, y el daño fue muy real. La buena noticia: los científicos están mejorando a la hora de detectar tales objetos antes de que se acerquen demasiado. Las agencias espaciales de todo el mundo, como la NASA, están rastreando objetos cercanos a la Tierra para determinar cuáles podrían representar un riesgo. Pero, como podemos ver en estos dos sucesos, a veces las rocas espaciales aún pueden sorprendernos. Y aunque las probabilidades de un impacto mayor son bajas, las consecuencias podrían ser catastróficas. En este momento, hay un asteroide al que la NASA le está prestando atención. Se llama Bennu y tiene casi el mismo tamaño que el Nadir. Bennu se considera uno de los objetos más peligrosos en órbita cercana a la Tierra. Según la NASA, hay una pequeña posibilidad de que impacte la Tierra entre los años 2178 y 2290. Y la fecha de mayor riesgo es el 24 de septiembre de 2182. Pero no te asustes todavía. Las probabilidades de impacto son solo de 1 en 2700. Aún así, es un recordatorio de que la Tierra siempre está en la línea de fuego cósmica. ¡Cielos! ¡Cuánta agua! En 2016, unos científicos decidieron visitar la región más extensa del Océano Atlántico, entre África y América del Sur. Es un lugar solitario. Pasaron días sin ver un solo avión o un barco. Su única compañía eran los delfines y las ballenas que nadaban por ahí. Estaban en medio de la nada. ¿Por qué? Habían viajado a uno de los puntos geológicos más importantes de la Tierra,
La dorsal mesoatlántica, el lugar donde se encuentran dos placas tectónicas monstruosas. Las placas tectónicas son piezas enormes de rompecabezas que se mueven constantemente. Por más que nosotros no lo sintamos, forman la corteza terrestre y en este caso entran en contacto debajo del océano Atlántico. Los científicos permanecieron sobre la dorsal y enviaron instrumentos que detectan olas, terremotos y otras vibraciones. Un año después regresaron para buscar los resultados. Al principio el objetivo era aprender más sobre la historia de las dos placas, pero los instrumentos recolectaron muchos más datos de los que esperaban. Eso les permitió descubrir varias cosas sobre el futuro. Hacia el fondo hay otra capa de roca líquida extremadamente caliente que asciende en todo momento, lo que empuja a las placas tectónicas y las lleva a distanciarse. Eso quiere decir que el océano Atlántico está expandiéndose unos 5 centímetros cada año y alejando a Europa y África de América. Al mismo tiempo, su vecino más grande, el océano Pacífico, está encogiéndose. En este momento es el océano más grande, representa cerca del 30% de la superficie de la Tierra. Su profundidad promedio es de 4.000 metros y es el hogar de la famosa Fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano. Y sí, está encogiéndose cerca de medio kilómetro cuadrado cada año. Algunos científicos opinan que dentro de millones y millones de años el océano Pacífico podría desaparecer por completo. Se cree que es en este océano donde tienen lugar la mayoría de los terremotos. Como si fuera poco, es hogar de varios volcanes. Todo eso provoca muchos temblores. Las placas se mueven y las viejas partes de corteza terrestre se destruyen. El suelo oceánico no puede crecer lo suficientemente rápido como para reemplazarlas. Eso significa que el futuro depara cambios importantes. Unos cuantos centímetros no importan demasiado, pero después de unos cientos de millones de años, probablemente habrá un nuevo supercontinente en la Tierra. Australia se dirige lentamente hacia el norte. Con el tiempo podría chocar con Corea, Japón y el este de China. África también está moviéndose. En 50 millones de años se encontrará con el sur de Europa. Como todo esto sucede muy despacio, tuve la oportunidad de pensar algunos escenarios futuros. Bueno, yo no, un grupo de científicos superinteligentes con computadoras aún más inteligentes. El primer escenario, una masa monstruosa de tierra llamada Nuevo Pangea. América se estrellaría con la Antártida y se unirían y se dirigirían hacia África. Lo más probable es que para entonces África ya se haya unido a Europa y Asia. ¿No está mal? Al menos podrías ahorrarte los boletos de avión. Pero la mayoría de las personas tendrían que hacer viajes larguísimos para llegar a una playa. El segundo escenario es Última. ¿Por qué siento que todos estos supercontinentes suenan como nombres de automóviles? Como sea, en este caso el Atlántico dejaría de ensancharse. De hecho, pasaría a encogerse. Este nuevo continente fabuloso estaría rodeado por el Océano Pacífico. Tercer escenario, Áurica. Tanto el Océano Pacífico como el Atlántico se encogerían hasta desaparecer o transformarse en pequeños lagos. La vida en los dos desaparecería y en su lugar se formaría un nuevo océano para reemplazarlos. ¿Y el nuevo supercontinente hipotético? Tendría Oceanía como centro. América y el este de Asia se encontrarían en extremos opuestos del pequeño estanque que solía ser el Pacífico. El resto del planeta sería un superocéano enorme e inexplorado, habitado por... ¿quién sabe? Yo no estaré para averiguarlo. Número 4. Amasia. Otra vez con nombres de autos. Aquí predicen que África, Oceanía y los demás continentes, con excepción de la Antártica, comenzarán a moverse hacia el norte. Lo siento, Antártica, incluso la Tierra se olvida de ti. Mejor suerte para la próxima. Dentro de muchos años sería posible emprender un viaje en automóvil a lo largo de todos los continentes, conducir a través de la frontera entre África y América del Sur o llegar a Australia sin tener que tomar el vuelo más largo de tu vida. Pero tendremos que esperar mucho para eso. ¿Qué podré hacer durante los próximos 250 millones de años? ¿Mirar todos los videos de Genial? Las placas tectónicas se trasladan a diferentes velocidades, algunas más despacio, otras un poco más rápido. De hecho, tu cabello y tus uñas crecen más o menos a la misma velocidad a las que se mueven estas bestias. Imaginemos cómo sería el mundo si viviéramos en uno de estos supercontinentes. Los animales por fin podrían cruzar los continentes y conocer especies que nunca habían visto antes. Leopardos, rinocerontes, leones,
leones, elefantes. Imagina si fueran lo suficientemente curiosos como para alejarse de su hábitat. Un león podría encontrarse con un oso polar. Los canguros por fin podrían abandonar su país rodeado por el mar. Y las aves que migran a lugares más cálidos tendrían que reorganizar sus horarios de vuelo. ¿Quién sabe cómo sería el clima? Jugar con el rompecabezas continental no es algo nuevo. ¿Nuestro planeta no siempre fue así? Hace 300 millones de años no había 6 continentes, solo existía un supercontinente llamado Pangea. Estaba rodeada por un único océano. Con el tiempo comenzó a dividirse y en un punto América del Sur, la Antártica, Oceanía y África formaron un solo bloque, mientras que América del Norte y Eurasia conformaron el otro. Los años trajeron más divisiones y cada segmento se alejó en una dirección diferente. Los científicos han descubierto muchos fósiles de plantas y animales similares, separados por enormes océanos. Es más, si miras un mapa podrás ver que África y América del Sur parecen 2 piezas de rompecabezas gigantes que encajan a la perfección. Cuando observas todos los mares y océanos en un mapa, pareciera que cada uno fluye hacia otro, como si fueran un gran océano y las personas le hubieran puesto un nombre a cada parte. No pensarías eso si viajaras al lugar donde convergen. El Atlántico y el Pacífico tienen una frontera marcada. Parece un muro invisible que separa 2 mundos completamente diferentes. Puedes distinguir sin problemas 2 aguas de colores diferentes que no se mezclan. Por supuesto, no hay muros ni fronteras físicas reales, pero el agua no siempre es la misma. El Pacífico y el Atlántico tienen diferentes densidades, cantidades de sal y temperaturas, entre otras cosas. Las fronteras que separan estos cuerpos de agua se conocen como haloclinas oceánicas. La línea divisoria que ves entre ambos océanos es principalmente el producto de diferentes niveles de sal. Así es como se ven las capas de agua con diferentes salinidades. Es como si estuvieran separadas con film transparente, cada una con un color distinto, ya que hay cosas diferentes creciendo en cada una. Para ver un límite claro, un mar u océano tiene que ser mucho más salado que el otro. ¿Quieres experimentar y usar toda la sal de tu casa? Coloca sales de baño coloridas o sal de grano en un tazón de vidrio. Después agrega agua potable encima. ¡Voilá! El Océano Pacífico es el menos salado de los dos, ya que hay muchos más ríos que desembocan en él. Los líquidos densos son más pesados y por lo tanto se hunden. Pero entonces, ¿por qué la frontera entre el Pacífico y el Atlántico es una línea vertical y no una horizontal? En primer lugar, la diferencia de densidades entre estas 2 bestias saladas podría ser la suficiente como para evitar que se mezclen, pero no alcanza para enviar una por debajo de la otra. Hay una razón más, y tiene que ver con la rotación de la Tierra. Supongamos que estás volando de Chile a Nueva Inglaterra. Si vuelas en línea recta hacia el norte, para cuando llegues la Tierra habrá girado un poco, así que te encontrarás lejos de tu destino. Para llegar al lugar correcto, el piloto debe volar formando una pequeña curva. Esa es parcialmente la misma razón por la que las corrientes se mueven en diferentes direcciones. Las corrientes de los océanos Atlántico y Pacífico tienen sentidos opuestos, así que, por más que las 2 sean agua, no se mezclan en la frontera. ¿Confundido? Sí, yo también. Probemos algo juntos. Abre cualquier mapa del mundo que tengas. Puede ser el que encuentres en tu biblioteca o incluso una versión en línea. Echa un vistazo a la vasta zona cubierta por agua. Es el 71% de la superficie de la Tierra. Y todo eso es agua salada en el océano. No hay fronteras entre los 4 océanos que todos conocemos, pero los oceanógrafos y los países del mundo tradicionalmente han dividido estas aguas en 4 regiones distintas: Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico. Y aquí viene la gran sorpresa. La comunidad científica reconoció recientemente un 5º cuerpo de agua. Se llama Océano Austral. Y 3 de los 4 océanos originales lo bordean. Circunnavega la Antártida, la parte inferior del globo, y llega a Australia, zonas del sur de África y América del Sur. ¿Qué hace que sea tan especial? ¿Cómo lo reconoció finalmente la comunidad científica? Y, lo que es más importante, ¿qué misteriosas criaturas esconde? ¡Vamos a averiguarlo! El océano Antártico o Austral se mencionó por primera vez en 1937, en la segunda edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional. En aquel entonces, esta entidad consideró que era un error
pensar en el océano Antártico como un cuerpo de agua propio y diferenciado. ¿Por qué? Porque en ese momento un océano se definía como agua rodeada de tierra y no agua que rodea tierra. Sin embargo, lo reconsideraron en el 2000 y votaron para incluir a este océano en la lista oficial. También decidieron el nombre Océano Austral, sobre el comúnmente utilizado Océano Antártico. Finalmente, la organización concluyó que se debe considerar que este termina en el paralelo 60 de la latitud sur. Pero, ¿cuántos años tiene este océano? Pues muchos especialistas creen que se formó hace tan solo 30 millones de años, lo que lo convertiría en el más joven de los océanos del mundo. Surgió cuando la Antártida y América del Sur se separaron durante las primeras etapas del desarrollo de nuestro planeta. Esta corriente de agua única es un componente distintivo del océano austral, ya que ayuda a mantener el flujo de agua alrededor del continente helado. Se llama corriente circumpolar antártica y se mueve hacia el este a una velocidad increíble. Se estima que mueve una enorme cantidad de agua por segundo. Algunas de las disputas sobre el océano austral también tienen que ver con esta increíble corriente. Algunos especialistas creen que separa las aguas del océano austral de las del Atlántico o Pacífico. Solo el agua que circula rápidamente se considera el océano austral. Sin embargo, por otro lado, un puñado de científicos dice que la corriente en realidad hace que el tema de los nombres sea más complejo al no limitar las aguas a una ubicación geográfica específica. Creen que las aguas de la corriente son diferentes en términos de composición de las de los océanos del norte porque son mucho más frías y tienen mucha más sal. A los marineros no les gusta mucho este nuevo cuerpo de agua, principalmente debido a las frecuentes tormentas ciclónicas que experimenta. Ocurren debido a la gran diferencia de temperatura entre las bolsas de hielo y las olas del océano. Como resultado, estas tormentas son muy difíciles de superar para cualquier marinero que las encuentre. Quiero decir, estos realmente son los vientos más fuertes de cualquier parte de nuestro planeta. Más aún, las embarcaciones que pasan por esta zona también deben tener cuidado con los frecuentes icebergs que puedan aparecer de vez en cuando y también con las bajas temperaturas superficiales. Solo para pintar una mejor imagen, algunos de los icebergs que se hallan ahí pueden abarcar varios cientos de metros y pueden existir durante todo el año independientemente de la temporada. Las latitudes 50 a 70 incluso se han ganado los apodos de Furiosos 50 o Rugientes 60. Debido a estas intensas tormentas, incluso el paisaje es único. Dicen que el océano austral tiene glaciares más azules, aire más frío y montañas más intimidantes que cualquier otro lugar del mundo. Ahora pasemos a las misteriosas criaturas que llaman hogar a este lugar, ya que miles de especies de vida silvestre viven solo aquí y en ninguna otra parte del mundo. Comencemos con el peculiar cerdo de mar, o uno de los pepinos de mar, como a veces se le llama. Hay muchos de ellos en las aguas de la Antártida. Sin embargo, ¿por qué se llaman así? Por su tono rosado y su apariencia redonda e hinchada. Viéndolos más de cerca, incluso parecen tener una pequeña cola y un par de orejas, como un cerdo. Ayudan mucho con la calidad de las aguas, filtrando arena y sedimentos. Luego están los cangrejos Huff, que viven en el suelo del mar Antártico. El océano Antártico es un ambiente de agua fría, pero estos cangrejos están adaptados a aguas más cálidas, por lo que se reúnen alrededor del calor producido por los respiraderos volcánicos. Ahí obtienen el calor y la comida que necesitan. Puedes encontrarlos en grandes pilas uno encima de otro, literalmente llenando el espacio en las aberturas de ventilación. ¿Te preguntas cómo obtuvieron su nombre no oficial? Bueno, por su aparente similitud con el actor David Hasselhoff, cuyo impresionante pecho inspiró a los exploradores que hallaron al cangrejo. ¿Has visto alguna vez a un pez completamente transparente? Tendrías que llegar a estas aguas en el sur, pero existen y se llaman dracos. Básicamente puedes ver dentro de ellos. Eso se debe a su piel transparente, ya que no tienen glóbulos rojos. Su poder especial es que pueden usar un anticongelante para evitar que sus cuerpos se solidifiquen en las frías aguas del océano Antártico. En lugar de la sangre estándar y más espesa, la roja con hemoglobina, los dracos tienen una más delgada que se mueve más fácilmente por todo el cuerpo, lo que les proporciona los nutrientes y el oxígeno que tanto necesitan. Ahora bien, ¿hay un monstruo escondido en estas aguas?
Algunas personas creen que sí, y gracias a investigaciones recientes incluso tenemos imágenes de video. Algunos investigadores australianos se toparon con un grupo de criaturas de aspecto extraño que nadaban cerca del lecho marino del océano Antártico. Este pez rosado en forma de gota parecía ser impulsado por un pequeño par de aletas. Para citarlos, se parecía a un pollo justo antes de ponerlo en el horno. No estoy seguro de querer saber cómo se ve eso. Les tomó algo de tiempo e investigación identificar al monstruo. Es una especie tímida de pepino de mar, más conocida por su apodo creativo, el monstruo pollo sin cabeza. Sabemos que esta criatura existe desde finales de 1800, pero casi nunca la hemos visto, y solo se le había capturado en video una vez antes, cuando fue vista en el Golfo de México, que está bastante lejos de las aguas de la costa de la Antártida Oriental. ¿Hay tanto que no sabemos sobre esta criatura? Como cuántas de ellas existen en nuestras aguas y cómo viven, comen y se reproducen. ¿Alguna vez has oído hablar del pingüino emperador? No es una especie de pingüino que simplemente tiene una corona en la cabeza, si eso es lo que estás pensando, pero son uno de esos pingüinos que habitan en este lugar específico y también son las especies más grandes de su tipo. Lo que los hace especiales es que hacen sus colonias en el hielo marino y la mayoría nunca pisa tierra. Más aún, los papás pingüinos pierden casi la mitad de su peso mientras incuban los huevos. También son nadadores fascinantes, capaces de bucear más profundo y más lejos que cualquier otra ave. Hasta 213 metros, sin mencionar que pueden permanecer sumergidos hasta 18 minutos cuando recolectan comida. Todavía tenemos que descubrir todos los secretos del misterioso océano austral, pero está claro que alberga algunos ecosistemas marinos únicos y frágiles. Reconocerlo como un nuevo océano podría ser una forma de centrar la atención del público en él y ayudar a su conservación. Era el año 2014 cuando un satélite tomó una fotografía de algo extraño en medio del océano Pacífico. Era un anillo gigante casi perfecto flotando por sí solo. Era una vista inquietante. Esta formación apareció a miles de kilómetros al suroeste de Hawái y tenía unos 450 kilómetros de ancho. ¿Quién creó este anillo? ¿Cómo apareció allí? Las preguntas eran innumerables. El enorme anillo fue detectado por el satélite Terra de la NASA con la ayuda de una cámara especial llamada MODIS. Después de examinar las imágenes, los científicos se dieron cuenta de que el anillo estaba formado por nubes perfectamente definidas. Aunque nubes como estas no son tan raras, no es común ver una tan grande y completamente sola. Por lo general, estas nubes aparecen en grupos, no solas en medio de la nada. El anillo estaba compuesto de esponjosas nubes cúmulo. Resultó que había sido formado por algo llamado célula de convección de Rayleigh-Benard. Esa es una manera elegante de decir que las nubes se formaron cuando el aire caliente ascendía y el aire más frío descendía, creando un patrón circular. Existen dos tipos de celdas de nubes similares. Una es una celda cerrada, donde el aire frío desciende alrededor de los bordes y las nubes emergen en el centro. La otra es una celda abierta. En ellas el aire frío desciende en el centro y las nubes se forman alrededor del exterior. Y ese anillo gigante que flotaba sobre el océano era una celda cerrada, de ahí su forma tan peculiar. Curiosamente, tales patrones de nubes suelen asemejarse a un montón de hexágonos juntos, como un panal en el cielo, pero esta estaba completamente sola, lo que la hacía aún más llamativa. Veamos en detalle cómo ocurrió la formación del anillo. En un momento dado, el sol calentó el agua o la tierra y elevó la temperatura del aire por encima. Ese aire cálido se volvió más liviano y comenzó a ascender. Se formaron nubes cúmulos, incluso puede haber llovido un poco. Cuando esa lluvia cayó, enfrió el aire debajo de las nubes. Ese aire más fresco descendió y se dispersó en todas direcciones, pero al encontrarse con el aire cálido circundante lo empujó hacia arriba nuevamente. Así es como se formó el anillo de nubes alrededor del punto original. Todo esto ocurrió al sur de la zona de convergencia intertropical, una región cercana al Ecuador donde se encuentran los vientos alisios y a menudo provocan tormentas eléctricas y lluvia intensa. Esa ubicación particular probablemente también ayudó en la formación de este patrón de nubes tan curioso. Ahora observa el lado derecho de la imagen satelital. El océano se ve súper brillante allí, casi como plata.
Ese efecto brillante se llama sunglint y ocurre cuando la luz solar se refleja directamente en la superficie del océano y golpea la cámara de un satélite de forma precisa. Es como si el mar se convirtiera en un gigantesco espejo en espiral. Lo genial es que la textura del agua, ya sea suave o agitada, cambia el aspecto de ese sunglint. La mayoría de las veces el viento agita la superficie creando olas. Estas olas normalmente dispersan la luz solar en diferentes direcciones, pero parte de esa luz todavía alcanza el satélite, por lo que la zona se ve brillante. A veces, si el agua está muy calmada o hay una interrupción en el patrón de las olas, se pueden crear parches más oscuros donde menos luz se refleja de vuelta. Esto les da a las zonas de sunglint un aspecto extraño y parcheado. Entonces, si notas manchas muy oscuras en las imágenes satelitales, ten en cuenta que podrían no ser sombras ni derrames de petróleo. Lo más probable es que sean solo indicios de cómo el viento y las olas se están comportando en la superficie del océano. Al mismo tiempo, no solo los vientos débiles pueden suavizar el agua. Según un profesor de oceanografía de la Universidad del Sur de Florida, otros elementos como el agua dulce, las estelas de los barcos e incluso el movimiento natural del océano, como las olas submarinas y las corrientes, también pueden cambiar la textura del agua. Y todos esos fenómenos afectan cómo se refleja la luz solar, lo que a su vez puede causar patrones extraños en las imágenes. Algunas de las líneas más oscuras que puedes ver, por ejemplo, en lugares como la bahía de Delaware o la bahía de Chesapeake, podrían ser agua dulce mezclada con algas, material vegetal disuelto o incluso aceites naturales. Pero esos parches no suelen ser tan grandes como la enorme mancha oscura que vieron frente a Delmarva. Sucedió el 6 de mayo de 2023, cuando el océano al este de la península de Delmarva estaba muy calmado. Apenas había viento. Entonces la superficie del agua estaba toda lisa y brillante, como un enorme espejo, y el ángulo era perfecto para hacer que se viera oscura. Aunque estos efectos de reflejo solar crean algunas imágenes satelitales impresionantes, pueden ser molestos para los científicos que intentan estudiar el color del océano o rastrear las floraciones de fitoplancton. Básicamente, el reflejo solar puede ocultar lo que se desea observar, así que para abordar esto, los científicos e ingenieros han desarrollado herramientas para corregir los datos posteriormente o diseñar sensores que eviten el resplandor desde el principio. Por ejemplo, el nuevo instrumento de color del océano en la futura misión PACE de la NASA está diseñado para inclinarse lo suficiente como para esquivar lo peor del reflejo del sol. Por cierto, el científico de la NASA Ralph Kahn nos recuerda que nuestros ojos pueden engañarnos al juzgar el brillo en función de lo que lo rodea. Así que incluso un área oscura en una imagen podría ser en realidad bastante brillante. Solo parece oscura en comparación con las partes brillantes cercanas. Bien, observemos el cielo nocturno. ¿Ves esa extraña espiral luminosa? Parece extraterrestre, ¿verdad? Bueno, lo más probable es que solo sea un cohete SpaceX Falcon 9 haciendo lo suyo. Cuando estos cohetes lanzan satélites en órbita, a veces liberan combustible sobrante una vez que están bien arriba en la atmósfera. Ese combustible se congela y comienza a girar mientras el cohete se mueve. Parece como un mini tornado helado. Pero lo que lo hace aún más loco es la luz solar. Aunque esté oscuro donde te encuentras, el cohete está tan alto que el sol aún puede iluminarlo. La luz se refleja en la espiral de combustible helado, haciéndola brillar. Solo un poco de drama en el cielo nocturno, pero nada misterioso. Aceptémoslo, no es probable que veas un platillo volador en la vida real, pero lo que sí puedes ver es una nube lenticular, que se ve bastante similar. Estas nubes aparecen altas en el cielo, generalmente alrededor de montañas cuando el aire húmedo fluye sobre ellas de manera adecuada. Aunque el viento se mueve súper rápido, estas nubes permanecen ahí, totalmente quietas, como si alguien las hubiera estacionado. Por lo general tienen una forma perfecta, suave y similar a un platillo, y aún así es solo la naturaleza presumiendo de nuevo. Otro tipo de rareza que podrías ver en el cielo es la basura espacial. Cuando los satélites dejan de funcionar, muchos se quedan allí flotando. Con el tiempo se desaceleran debido a la fricción atmosférica y comienzan a caer de regreso a la Tierra. Cuando lo hacen, iluminan el cielo como bolas de fuego. A veces pueden durar casi un minuto. A medida que las piezas se queman, los diferentes materiales que contienen pueden crear rayas coloridas en el cielo. Y de vez en cuando algunos fragmentos logran sobrevivir al viaje y se estrellan en la Tierra. Los restos a menudo están retorcidos y chamuscados y tienen un aspecto tan extraño que algunos piensan que son restos de naves de otro planeta. Pero no, solo es otro pedazo de nuestra propia basura espacial.
Ahora mira esto. Un avión está volando directamente hacia el horizonte y deja detrás una larga estela que es una nube artificial del escape del motor. Y en algunos casos puede parecer que algo está cayendo del cielo. El viento puede expandir esas estelas, haciendo que toda la imagen parezca aún más dramática porque se ve como el humo de un objeto que se estrella. Añade el resplandor rojo de un sol poniente y, bueno, parece que algo está en llamas y cayendo hacia la Tierra. Además, si la luz solar se refleja en la parte inferior del avión de la manera adecuada, puede parecer que hay un núcleo brillante en la nube que se estrella. Pero la pista es la velocidad lenta. Los objetos que caen, especialmente desde el espacio, cruzan el cielo a miles de kilómetros por hora. Así que si apenas se mueve, probablemente solo sea un avión. Nada de qué preocuparse. Guiño, guiño.